9:43 y se acuerdan de la Clínica de la Muerte, este centro estético que hacía distintas cirugías en el living de una casa, cirugías que se deberían realizar con un doctor, con un profesional y por sobre todo con las condiciones necesarias, un pabellón incluso alguna de ellas. Bueno, esta clínica que se denunció hace algún tiempo, que fue clausurada, cambió de nombre y siguió operando. Tenemos una impactante historia de un hombre que perdió el 70% de su capacidad de respiración producto de una intervención que se hizo en esta clínica. Operaba como si nada. Para tomar hora bastaba solo llamar o coordinar con la secretaria de turno. Clínica Quantum, centro estético con un historial que ya se lo contaré. Bueno, tuve la posibilidad de hablar con el doctor acá. ¿A razón? Mira, yo soy periodista de la Chile y bueno, nosotros sabíamos que hace unos meses acá había ocurrido un hecho, ¿ya? Entonces soy una persona, una joven. En base a eso quería ver la posibilidad de hablar con el doctor. Calle Pérez Valenzuela, y al interior de un edificio funcionaba esta clínica que de seguro se le hace familiar. Y cómo no, si hace 10 meses atrás se volvió noticia, eso sí, por la muerte de una joven de 20 años que tras su paso por el quirófano no resistió a la operación. Vidrios rotos, paredes destruidas, mesas destrozadas e instrumentos en el suelo, solo es un trazo de aquellos familiares que, atónitos por la pérdida humana, no escatimaron en arremeter contra la entidad que arrebató la vida de Tahía. Conocida en ese entonces como Clínica Acuario, pese a prohibición de funcionamiento jamás le pondría el cese a sus labores, y es que operaba con otro nombre. Pese a sumarios y una denuncia por un caso de muerte, el médico a cargo era el mismo doctor Jorge Sepúlveda. Producto que yo ya después tuve el postoperatorio y al pasar del tiempo me salían unos cachitos y aún tengo un dolor en este lado. Yo estuve con riesgo vital y de ahí en adelante yo estuve en la UTI y quedé más encima con una deuda de 3.700.000. De hecho yo estuve entubada, estuve con oxígeno, estuve en coma. Ya en marzo conocimos parte de sus pacientes. En cámara todos apuntaban a lo mismo: intervenciones con resultados indeseados, cirugías mal hechas y retoques lejos de lo esperado. Yo cuando tuve la hemorragia, yo perdí todo lo que... Yo ahora me voy a seguir porque ando con la faja, que es la que tiene que unir la piel con la carne directamente. Pero todo lo que fue la operación misma, que era los glúteos, lo que importaba, que era por lo que yo pagué, eso quedó en nada. La parte de los glúteos, o sea, yo perdí toda la grasa a través de la sangre. Pero no entiendo cómo les permiten tener una clínica abierta, que igual está acá en Providencia, donde igual les permiten tener abierto, siendo que no tienen la profesión a lo mejor que corresponde. Tildada como Clínica de la Muerte, tras estos testimonios se esperaba su cierre, y es que tras la visita de la Seremi de Salud en terreno, este centro que se volvió pesadilla para algunos pacientes, se pretendía que nadie más trabajase allí. La verdad es que la clínica tiene algunas deficiencias de infraestructura, algunas deficiencias de equipamiento que van a tener que cumplir. Pero otra fue la historia, de marzo hasta la fecha, de cambiar solo el nombre. Hoy nuevamente, y tras una nueva visita de Seremi, fue catalogada con prohibición de funcionamiento. 16 de enero, 13:45, y este cartel nuevamente era el aviso en esta puerta. Prohibición de funcionamiento. Nuevamente la clínica no cumplía con protocolos para sus pacientes. La historia se volvía a repetir. Tras una nueva fiscalización de la autoridad sanitaria, ha quedado con la medida de prohibición de funcionamiento de su pabellón de cirugía mayor por incumplimiento a la normativa vigente. Y es que los recuerdos de Acuario están lejos de acabar. Hay pacientes que no logran recuperarse de lo ocurrido al interior del box. Lo que quiere en este caso mi cliente, que es Francisco, es que se le indemnice el daño causado, ya que él quedó con secuelas de por vida ya. En palabras de su abogada, para Francisco nada ha vuelto a ser igual. Acudió de manera urgente con otro especialista. Su diagnóstico fue categórico. Quedó con daño físico en su nariz, sobre todo, irreparable. Es un daño funcional. Él en su fosa nasal izquierda perdió el 70% de la respiración. Prácticamente quedó casi sin orificios nasales. Él se tiene que rascar con un cotonito. Quedó con cicatrices en las aletas de la nariz. Hoy su caso se encuentra en proceso judicial, y es que con ayuda legal busca que den respuesta a su daño que por hoy no se puede solucionar. Lo que él necesita es una indemnización para poder operarse con un cirujano plástico de verdad y que en el fondo le pueda reconstruir su nariz.
sorpresa de muchos, esta clínica estética Quantum, otrora Centro Acuario, intentamos obtener declaraciones por parte del doctor a cargo, Jorge Sepúlveda. Sin embargo, por tema de su agenda, se negó a hablar. Una situación verdaderamente escandalosa. Nosotros cubrimos esta noticia en su momento. Fue una clínica ahí en la comuna de Providencia que fue apedreada durante la noche. Los familiares estaban muy complicados, muy consternados por los problemas. Resulta que cambio de nombre, cambiamos los vidrios y vamos operando de nuevo. Hay muchos casos complicados nuevamente ante esta clínica ahí en Providencia. Para abordar este tema y mucho más, nos acompaña esta mañana la psicóloga, escritora y viña marina, Pamela Núñez. ¿Cómo estás, Pamela? Gusto de saludarte. Muy bien, mucho gusto. Lo más importante, Viña Marina. Eso, Viña Marina. Ella es autora de este libro, se llama Tu cabeza te engaña. Técnicas simples para miedos complejos. Vamos a estar hablando de este tema y mucho más. Y también se encuentra con nosotros Paolo Castro, nutricionista. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gusto de verte, un amigo de la casa. Y académico en la Universidad Central. A no dudar. Así es. Oye, esta clínica, en una situación súper grave, súper delicada, hay una mujer fallecida, hay varios otros tipos de negligencias que se están investigando, hay denuncias. Y claro, lo que nosotros en su momento dijimos, ojo con esto, porque muchas veces pasa que cambiamos de nombre y vamos de nuevo. Dicho y hecho. ¿Qué le parece, diputado? Hablamos con usted. ¿Hay alguna manera de cambiar la legislación respecto de este tipo de clínicas, entre comillas, estéticas? Yo me acuerdo cuando salió este caso, lo estuvimos viendo, pero no es tan fácil. No es tan fácil, sobre todo en la cirugía estética. Hay un tema ahí en el área médica, como que esto sale de esa lógica y no es tan fácil por vía legislación. Por haberlo revisado buscando alguna manera de evitar esto. No encontramos una fórmula legal de introducir algo en la legislación que evite esto. ¿Qué falla aquí? ¿La fiscalización? ¿El que llegue gente del área de la salud, no sé, la gente de la subsecretaria Rosa Ollarse, que se meta y diga, ¿qué es lo que se hace acá realmente? ¿Se hace una cosita como bueno, la superintendencia, aquí quien debiese fiscalizar en base a denuncia es la Superintendencia de Salud. Nosotros tenemos una Superintendencia de Salud que tiene todo tipo de ámbitos justamente de fiscalización, de aplicación de multa y una serie de otras facultades. Es ella la llamada. Y yo quedo claro que le pasa a la Superintendencia en Chile a todas, es que no tienen mucho músculo. Claro, que están, y que aparte yo creo que están sobrepasadas porque abren este tipo de empresas todos los días y se ponen con un cartel y uno confía en eso, no está buscando los sellos, si esto está aprobado o no está aprobado, por el Seremi de Salud, por todas las organizaciones que deben fiscalizar esto. Pero ¿qué pasa en el tema de esta empresa en particular? Porque me imagino que si bien la anterior ya había sido fiscalizada, se dio por cerrada, ellos se manejan con un RUT, ¿o no? Sí, claro. Entonces, según el sistema de impuestos internos, no debería haber dado de baja esta empresa para que no pudiera reactivarse nuevamente en otro lugar. O sea, yo creo que ahí la sanción también tiene que venir del colegio médico. Si finalmente el cirujano plástico es un doctor. Pero sería una manera de las sanciones que te eliminan del colegio, no hay ninguna, no es como Estados Unidos que te limita el de liquidar la licencia. Porque y ahí hay un problema, porque en el fondo los gremios en Chile no tienen la fuerza que tienen otros países, porque claro, el gremio no representa, o sea, uno tiene que ser parte del gremio para recibir una sanción que muchas veces, o en el caso de los abogados también, ética. Claro. Pero en otros países la sanción es que tú no puedes seguir ejerciendo durante un determinado periodo. Pero tenemos harta institución con poco músculo, los gremios, las propias subsecretarías que tienen que fiscalizar pero no tienen suficientes fiscalizadores. Pasa mucho en el área de la salud, Paolo, esto de que se instala como una clínica estética para casi que para una cosita media... un masaje reductivo. Un retoquecito, no sé qué, y termina haciendo operaciones mayores que terminan finalmente hasta con gente fallecida. ¿Sabes lo que pasa? Aquí es lo que falta. Muchas veces, claro, tenemos ciertas regulaciones, pero la fiscalización que tenemos en materias de sectores donde se practican tratamientos, cualquiera sea de estos que afecte la salud o sea en función de la salud de las personas, ese tipo de fiscalización es una fiscalización muy débil en el sentido de que hoy día, cuando buscamos tener un Estado más acotado, ¿cierto?, más pequeño, que sea muchas veces más manejable, también hace que tengamos menos fiscalizadores. Pasa en el área de alimentos, pasa en el área de las clínicas estéticas,
pasan el área de las consultas, lo que sea. Y yo concuerdo con lo que se dice. Los colegios profesionales, no solamente el colegio médico, los colegios profesionales de la salud, incluyendo el de nutricionista, el de kinesiólogo, hoy día no tienen atribuciones. Esas atribuciones se le quitaron a los colegios profesionales. Tanto así, y a modo de ejemplo, que los nutricionistas hoy día, por ejemplo, todavía no están en el código sanitario. Pero no existen en el código sanitario. Entonces todos podemos ser nutricionistas. Básicamente, si usted lo quisiera hacer, no hay nadie que lo penalice y es lo que estamos sufriendo día a día. Pero Paolo, es que acá no estamos hablando de algo menor. Está bien, pero estamos hablando de una cosa. Estoy poniendo ejemplos. Sí. Ejemplos básicos, tan básicos como ese. Exacto. Y por lo tanto, esos ejemplos nos llevan a problemas tan serios como este. Claro, es que el origen. Pero el problema es que acá estamos hablando de que una mujer murió, o sea, una persona murió. Gravísimo. Entonces, claro, la clausuran, es como que hacen la foto, como que es como para la prensa, es como que listo, aparece el cartel cerrado, no sé qué, clausurado, se sacan la foto, aparece en los medios de comunicación, pero después como que no siguen, no hay un seguimiento de qué pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obvio, esperan un par de meses, cambian la fachada, cambian el nombre y responsabilizan al consumidor. Bueno, pero es que tú tienes que hacer un seguimiento, buscar en Google, buscar si es que tiene algún tipo de denuncia al doctor. Uno como que confía en que hay alguien que está haciendo la pega, no sé, el ISP, quien sea, que realmente si está abierto es porque cumple con todas las funciones, está todo en regla. A mí lo que me llama la atención de este caso es que cuando murió Tania, esta joven de 20 años, que estaba sometiendo a una abdominoplastia en esta clínica en la calle Pérez Valenzuela, en un edificio de departamentos o de oficinas, o sea, no en una clínica con los mecanismos de poder resucitar a alguien en el caso de un paro cardiorrespiratorio, que finalmente por eso muere Tania. O sea, si a Tania se hubiera estado operando en un hospital o en una clínica establecida con toda como una clínica formal, hoy día podría estar viva. Pero, perdón, Julia, hoy día el poder penetrar la piel, voy a partir de lo más simple, que puede ser un tatuaje, ¿sí? También en condiciones que no son lo suficientemente higiénicas, pueden generar desde una infección, una hepatitis, hasta una infección que se transforme en una sepsis, y eso puede generar la muerte. Lo hablábamos con el caso... Y que ya ha sucedido. Lo hablamos esta semana con el caso de Daniela, una joven de 34 años que tenía una espinilla en la espalda, se la reventó, empezó con dolores y hoy día está tetrapléjica por culpa de una meningitis que nos diagnosticaron los doctores a tiempo. O sea, todo puede pasar, pero a lo que yo voy con el tema de Tania es que un año antes de que ella muriera, en marzo del año pasado, o sea, estamos hablando del 2018, ya esta clínica había sido condenada por actuar de manera negligente y tuvo que pagarle a una paciente como alrededor de 29 millones de pesos. Por eso es que es necesario tener registros. Es que es el punto. ¿Dónde están los registros nacionales? Se cambia el nombre, sigue operando exactamente en la misma oficina, con otro nombre, abre otra empresa. Porque son dos caminos distintos. Una cosa es la negligencia médica y eso es las responsabilidades civiles, o penal incluso, que eso en Chile de alguna manera está bastante desarrollado. En el sentido que hay incluso abogados especialistas en justamente perseguir la negligencia médica, porque es bien complejo el tema. Pero cuesta harto. Sí, ¿el abogado o perseguir? No, las dos. Ambas dos. Las dos. Cuesta harto el abogado y perseguir una negligencia médica es más difícil. Acá el colega no se dedica a eso, ¿no? No. Me ha tocado ver negligencia médica, pero la verdad que tienen razón. El sistema es bastante engorroso. ¿Desde qué punto de vista? Que primero, la persona ya de por sí incurrió en un gasto haciéndose la operación. Claro. Segundo, tiene que solucionarse médicamente el problema que tiene. O sea, tiene que incurrir otro gasto de salud necesario para poder reparar el problema de salud que tiene. Tercero, tiene que incurrir en un gasto para poder acceder a la justicia, porque tiene que contratar a un abogado que demande en un juicio ordinario, que tú sabes que estamos hablando de largo tiempo, o sea, el tema de abogado es caro, y más encima en un juicio civil donde tiene que pagar todos los medios de prueba y toda la misma parte. O sea, la persona que cae en este tipo de problemas tiene que tener recursos si no está frito en este país. No existe una posibilidad gratuita de que pueda acceder a este tipo de beneficios. Por eso es importante la fiscalización, para que la gente, para que no recaiga en la gente la responsabilidad de saber básicamente ese lugar, porque eso es lo que dice la autoridad. Depende de usted tiene que revisar si el lugar... Pero hay un tema con la cirugía estética también, en que muchas veces tampoco son cubiertas por el sistema. No. Y eso juega en contra, claro, no son cubiertas por la ISAPRE o por FONASA. Entonces, es menos la fiscalización, porque claro, porque de repente, sí, porque de alguna manera... el hecho de ser cubierto por la ISAPRE, algunas estoy diciendo, hay registro. Después, obviamente, todo para los reembolsos, en fin, hay un registro. Sí. Y eso da lugar a una fiscalización, pero cuando uno hace una cirugía estética, 100%, no reconstructiva ni estética, en un centro, por ejemplo, eso no va a ser
la mayoría de las veces no es reembolsado. Entonces tampoco hay registro de eso. Pamela, desde tu perspectiva psicológica, ¿a qué crees tú que responde este drama? Estamos viviendo. Voy a partir al tiro. La verdad, yo soy de otra área, pero yo siempre digo, ¿qué ley va a fiscalizar la moral? Eso es un problema de conciencia. No tiene que venir alguien a fiscalizarme que yo no mate a otro ser humano. Estamos en una crisis de conciencia y eso no es solamente en Chile. Y eso es gravísimo. La fiscalización, por supuesto que tiene que existir porque siempre va a haber gente psicópata. Si yo extiendo el abanico de la psicopatía, que no es mi especialidad, que es la gente mala, la que quiere hacer daño, va a ser, no sé, entre el 4 y el 8%, si metemos a la gente que hace daño sin querer quizá, pero igual hay un atisbo de crueldad. Y para esa gente tiene que haber ley, porque por supuesto que esa gente solo va a dejar de cometer daño si hay ley. Pero para el resto tiene que haber conciencia y ese es un trabajo personal. Voy a decir otra cosa que quizás sea un poquito fea, pero nosotros tenemos que funcionar en lo real, no en lo ideal. Y en lo ideal nosotros en este minuto no tenemos un montón de instituciones que no funcionan ni aquí ni en ninguna parte. Entonces efectivamente ahí nosotros como personas lamentablemente sí tenemos que asegurarnos porque no va a funcionar con que a mí me digan en un cartel lo que va a haber. Claro. Yo tengo que asegurarme, o sea, a mí más que nadie que soy chilena, yo amo Chilito, me encantaría que esto pasara. Pero hay que adaptarse. Vida, claro. Palabra clave en salud mental, adaptación. No le va a ir mejor al que es más bonito, al que tiene mejor genética, al que se adapta. Y si en nuestra legislación, en nuestra persona, en nuestros códigos, la gente se aprovecha de la vulnerabilidad, que es parte de lo que yo, por eso me motivé a escribir el libro, uno yo creo que tristemente tiene que asumir su realidad y asegurarse de las formas posibles, porque acá todos tenemos la razón, pero esa niña está muerta. Claro. Entonces, eso es terrible. Sí, pero es que yo encuentro que yo comparto tu punto en algunos aspectos, pero creo que en este caso puntual, uno como ciudadano lo mínimo es exigirle al Estado que como una clínica donde falleció una persona, donde fue clausurada, al poco tiempo vuelve a abrir con otro nombre. Es que eso entonces es lo que yo creo que ahí es donde hay que asumir responsabilidades, tienen que haber condenas, tienen que haber castigos. Claro, pero ahí viste que va todo circular, perdona, porque yo tampoco quiero que eso pase, pero dime, ¿va a salir la comisión? Yo cuando tengo un programa de televisión y si no hágalo usted, va a ser la comisión, o sea, todo este análisis y después ¿quién se va a hacer cargo? Pero ahí volvemos a lo mismo, no va a ser el fiscal no sé cuánto que está sobrepasado, tienen que ser ciudadanos por mientras que tiendan el puente y algo en concreto, y ese quizá va a ser un médico que tenga contacto y que logre cerrar la clínica, ¿me entiendo? O sea, estoy de acuerdo con que eso debería funcionar, pero en nuestra realidad va a pasar tiempo hasta que eso funcione. Entonces, ahí viene el tema del autocuidado y de adaptarse a este mundo en que estamos. Pero respecto al autocuidado, yo te quería preguntar a ti, Pamela, porque yo veía las imágenes de la clínica, porque hay otros lugares que, por ejemplo, hemos visto en Tacna, que uno ve la imagen y dice, pero ¿cómo? Yo no me metería ahí. ¿Cómo se fue a operar? Claro, ¿cómo se fue a operar ahí? Una clínica clave que no es legal. Que son La de las como Condes, carnicería. que era una casa. Entonces, pero de verdad, ¿sabes que yo entro en ese lugar, yo digo, esto está en regla, esto funciona, yo Se no ve lo todo veo muy como bien, claro. en Providencia, en un edificio, entonces ahí uno tiende a confiar, a diferencia de estos otros carnicerías que hay que son clandestinos y ahí uno asume un riesgo. Pero perdónenme, yo ahí en ese lugar yo también me podría haber hecho algún procedimiento. Hay que hacer una diferencia con el que también acá estamos hablando que hay un médico, hay otras clínicas clandestinas que quienes operan ni siquiera son enfermeros. Yo llegué en la de las Condes que yo le nombraba en la casa, que operaban en la casa. Exacto, que operaban en el living de la casa y que tampoco eran cirujanos plásticos. Acá en este centro sí hay un doctor. Claro. Y que de hecho el problema, y por qué él puede cambiarle el nombre cuantas veces quiera, porque la clínica se llamaba MAI, o MIE, después pasó a Acuario, ahora se llama Quantum, porque es una sociedad IRL. Entonces le cambia el nombre de fantasía nomás. Por eso y esto va a seguir pasando. O sea, yo insisto, ojalá que viviéramos lo ideal, pero vivimos lo real. Entonces, es lo mismo que manejar. Si yo me pongo el cinturón, si yo ando lentito, no sé, si no voy con los copetes, igual me puedo matar, pero ya no es mi responsabilidad. O sea, uno tiene que hacer lo mejor que puede. Hay una responsabilidad del Estado. Hay una responsabilidad del Estado. No neguemos todo, lo que está tratando de decir, que seamos responsables también de nuestra propia vida. Estoy de acuerdo. De alguna manera. Y no solamente eso, sino de que de aquí a que el Estado lo haga, porque todos necesitamos que el Estado lo haga, en todas las materias, pero la vida no empieza cuando el Estado lo haga. Eso voy yo, la vida es hoy. Hay dos cosas. Una es un llamado siempre a dudar cuando yo voy a hacer un procedimiento, ya sea quirúrgico o lo que sea, a dudar en el buen sentido. Sí. ¿Qué condiciones tiene? Y preguntarla. A ver, ¿quién es el especialista? Si hay un equipo de salud, porque no saco nada con tener el especialista y el resto no sabe nada, ¿cierto? Claro. Si es que está registrado, por ejemplo, en los prestadores, la Seremia de Salud, o sea, tener algunos mínimos, sobre todo si es que yo sé
que voy a generar una modificación de mi cuerpo que me puede llevar a la muerte. Pablo, y además se aprovechan un poquito de que vivimos en una sociedad de la imagen. Entonces te ponen una lámpara de lágrimas en la entrada, te ponen unos espejos por todos lados, unos sillones de cuero lindos, unas flores ahí en la entrada, y tú decís, qué linda. ¿Esto está bien? ¿Esto está bien? Y sale un tipo de bata blanca, y tú decís, no, pero sí, él es doctor, o sea, doctor. Oye, no cualquier doctor te puede hacer una cirugía. Claro. ¿Cuántas veces hemos tenido al doctor Pepe Sari, que es cirujano plástico? Dice, oye, hay dentistas haciendo cirugías plásticas, hay, no sé, cualquier otra especialidad haciendo cosas. No puede ser. O sea, hay grandes profesionales. Ahí aplica la regulación. Y regulados y además registrados. Por eso mismo, ahí lo que yo digo es el segundo punto. ¿Cuál es el marco regulatorio que hoy día tenemos para este tipo de actividades? Y segundo, ¿cuál es la fiscalización? ¿Por qué te lo digo? Yo fui funcionario público de la salud. Yo sé lo que estoy diciendo. Es necesario tenerlo y si no, revisarlo. Porque muchas veces sucede que tenemos la regulación, pero no tenemos la capacidad para fiscalizar. Y otras veces pudiésemos tener la capacidad para fiscalizar, pero no tenemos la regulación que nos dé las atribuciones para hacerlo. Y en ese sentido, hay que ver cuántas, por ejemplo, fiscalizaciones se están haciendo al año en este tipo de centros de salud, lo voy a plantear así. Sí. ¿Cuántas de esas están teniendo algún grado de sumario o no? Porque en caso contrario, y si esa información no está disponible al consumidor, que ahí viene la otra parte, la de nosotros, los derechos del consumidor, ¿cómo vamos a ser capaces de poder discriminar si efectivamente este lugar, yo como consumidor, me sirve o no, si no tengo quizás dónde encontrarme esta información? Sí, claro. Es que sabes que la info está. El problema está que, por ejemplo, a mí me ha pasado con un amigo que es plástico, llegó, hizo la especialidad, son 2 años, y el tipo me dice, Claudio, tú te mueres la cantidad de especialistas que usted ve con bata, que andan en los canales de televisión y que son muy conocidos, maridos muy conocidos, y gente que no tiene especialidad y opera como cirujano plástico. Sí, claro. Y se presenta en todos lados como plástico. Sí. Tú lo buscas en la CM y no tiene, porque no tiene especialidad. Sí. Ese gallo no tendría por qué estar haciéndolo, y ahí está el tema. Existe la regulación, pero no existe la fiscalización. Si tuviéramos fiscalización, él jamás podría vender su servicio como plástico ni ponerse la batita negra y cirujano plástico. Claro, pero insisto en una cosa, no solamente el tema está con la operación, si lo pongo desde la base, de lo más básico, que puede ser el tatuaje, de ahí para adelante. Sí, exactamente. Sí, de poder inyectar, del poder traspasar la piel, que es la barrera de protección natural. Porque nunca van a haber tantos fiscalizadores como gente sin vergüenza. Por eso que tenemos que cambiar la educación. Si ese es el punto, si yo obviamente quisiera la fiscalización, pero mientras, evidentemente vamos a tener que hacer algo porque es gravísimo lo que pasa. Sí. Si ese es el punto. Ahora, aquí esto es irregular por todos lados. Hay edificios residenciales en donde tú no puedes tener mascotas. En donde tú no puedes tener un balón de gas. Y aquí había una clínica en un edificio. No, porque puede ser un edificio o de oficina. Pero en el primer piso la gente que llegaba ese día cuando estaban apedreando la clínica, decía, yo la verdad es que había mirado esto, pero no cachaba bien qué es lo que había. Sí, lo que pasa es que uno ve esa clínica y uno piensa que hacen tratamiento o procedimientos no invasivos. O sea, cuando tú estás hablando de una abdominoplastia, probablemente eso requiere, si es que no 100%, una anestesia general. O sea, y una anestesia general no te la pueden administrar a pesar de que dicen que este doctor puntualmente es anestesista y no cirujano plástico. Y ese es mi tema, la gente insegura es manipulable. ¿Quién llega a hacerse una cirugía? Yo no digo que nadie tenga inseguridad, lo que digo es que donde hay una persona más insegura, yo te voy a vender lo que sea. Entonces ahí donde la persona le dice, no, está todo en orden aquí y yo voy a creer. No, aquí nunca hemos tenido un problema y yo voy a creer. ¿Por qué? Porque quiero creer. Exactamente, por eso es que hay que cultivar tanto la educación, la conciencia, la información. Y dudar, yo estoy de acuerdo con eso, pero también, discúlpenme, volver a hacer el énfasis. Si muere una persona, ya es suficiente para revisar qué se está haciendo. Sí. O sea, ya es suficiente. Ni siquiera que muera, que tenga daño una persona. Bueno, pero quizá personalmente, ¿qué es lo que puede hacer una persona que nos está mirando ahora? Desconfiar si es que no aparece el sello, qué tipo de sello. O sea, hoy día desconfiar y, por lo tanto, primero que todo, hacerle las consultas a esa misma institución, decirle, a ver, dígame, antes de que yo contrate su servicio, ¿cuáles son las certificaciones o lo que ellos mismos pueden mostrar? Y después yo poder compararlo. Incluso es más, yo por transparencia, por OIRS, podría consultar a la CEREMI o podría consultar a la Superintendencia de Salud, a quien yo estime conveniente, si es que ha habido o existido algún tipo de denuncia. Sí.
porque voy a hacer un procedimiento que es invasivo. Es sumamente riesgoso, uno lo ve muy mínimo, de pronto pasa un poquito colado, pero puede ser potencialmente súper dramático. Pamela Núñez es escritora, psicóloga y